buenas tardes. En Radio La Veo Televisión les presento Punto de Encuentro, programa que se emite en vía digital para los 4 puntos del planeta. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es doctor en Ciencias de la Actividad Física de Deportes, licenciado en Educación Física, coach, docente y padre además. Él está muy relacionado con el trabajo de investigación, avalado por la Universidad de Barcelona y de Lleida, donde culminó con la educación de trabajos de tesis doctoral. Les hablo del autor del libro El latido de la educación. Él es Rafael Campaña. Buenas tardes, Rafael. Hola, muy buenas tardes, Fermín. Encantado de estar en tu programa de nuevo. Muy bien. Si he omitido algo en la presentación, puedes agregarlo, ¿eh? No. Suficiente, Bueno, ya está bien. Muchas gracias. vamos a hablar, como ya hemos hablado en un momento determinado, hablamos de este libro. Por ejemplo, ahora en el San Jordi, ¿has presentado este libro en algún stand? Bueno, no ha sido posible y ya es el segundo San Jordi que nos quedamos así. La editorial no pudo realizar firmas. Se hizo la publicidad, pero una publicidad muy global con otros autores y no. Lo que sí que he podido hacer es, de una manera espontánea, firmar en alguna librería que sabía que iban a... Entonces me pasé y, fui protagonista por unos minutos en Pues esto en lo esa podíamos haber presentación. hecho desde alguna librería, hombre. Hemos ido algunas Pues, veces, nuestra emisora ha ido en varias ocasiones, bastantes, a ya. la firma de libros en las propias librerías. Bueno, Rafael, pues vamos a retomar un poquito el hilo de la conversación de lo que es el trabajo de este libro, que creo que este libro en sí es un trabajo de investigación en el que consistió y en lo que concluye el libro, que es el latido de la educación. ¿Qué fue para ti esta investigación? Bueno, esta investigación fue propiciada pues, debido a una tesis doctoral que yo deseaba hacer. Y esta investigación consistía en estar dentro de un instituto, en la trinchera, junto a los alumnos, haciendo sesiones de coaching con un protocolo que ya de por sí la investigación ya pide, ¿no? Hicimos sesiones grupales, hicimos sesiones individuales y se extrajeron una serie de estadísticas y de datos. Y estos datos, pues la verdad, a mí en alguna ocasión me sorprendieron gratamente, porque lo cierto es que arrojaron unas percepciones que tenían los alumnos después de las sesiones de coaching, tanto en la capacidad de atención que ellos percibían haber tenido durante estas sesiones, como en la capacidad posterior para resolver a veces algunos conflictos que siempre surgen, y más en la época adolescente. Pero lo que más me sorprendió es que 16 meses posteriores a las sesiones de coaching, sin tener ningún contacto con estos alumnos, tuve la suerte de volverlos a invitar a que vinieran otra vez a hablar conmigo y todos me vinieron todos, con lo cual ya fue una sorpresa, ¿no? Después de 16 meses, y todos me dijeron que les había servido mucho, en algunos unas cosas, otras, pero que les había transformado y les había servido mucho en su época, posobligatoria, ¿no? En el instituto, ¿no? En su época más profesional o en su época un poquito más adulta para ellos en ese momento. Con lo cual a mí eso me sorprendió gratamente, lo cual significa que una sesión de coaching no deja... no te deja no se acaba cuando acabas, sino que acaba transformándote, y esa transformación te aporta muchas mejoras, ¿no? Y esto es una de las conclusiones que pudimos sacar en esta investigación que se hizo. Bueno, en sí, vamos a explicar un poquito a nuestros seguidores qué es un coaching, qué es un coach y cuál es su misión. Sí. Bueno, un coach en principio es un facilitador. Es decir, un coach lo que pretende es facilitar el autoconocimiento, la autoimagen, la autoestima, mirando siempre el presente y nunca el pasado, para transportar a esa persona, literalmente transportarla,
de un lugar actual a un lugar deseado. Es decir, uno tiene unos objetivos, tiene unos proyectos y a veces tiene bloqueos y no sabe cómo llegar, ¿no? Es como si tuvieras muchos caminos y no sabes cuál elegir. Entonces, para tomar esas decisiones, un coach te facilita, a través de la reflexión, a través del diálogo, te facilita que tú tomes tus propias decisiones y puedas llegar de una forma muy óptima a ese lugar deseado. Básicamente, un coach es un facilitador. La formación que está relacionada con el coach forma parte de un método. Este método quizás sea el que emplea el coach o el coaching para trabajar con estos alumnos. ¿Cuál es la esencia de ese método? La esencia de ese método es no opinar, no dar recetas y ser un facilitador, como he comentado hace un momento, de la reflexión y de la toma de decisiones. Es decir, el propio alumno, la propia persona que recibe el proceso de coaching, es la que toma sus propias decisiones, porque el coach parte de la premisa de que el que sabe más de la vida de uno es uno mismo. Por tanto, le facilita las formas de pensar y de indagar en esos bloqueos para poder superarlos y poder tomar las mejores decisiones. Vamos a ver. Nos estamos ahora basando en lo que es el alumno y el coaching. La relación humana con el alumno forma parte del profesor coaching o el coaching, claro. Sí. Pero ¿se ha de estar muy pendiente de este alumno? Esta relación humana que se tiene con ese alumno o determinados alumnos. Sí, sí. A ver, de una forma práctica, tenemos que pensar que las aulas actualmente, desde mi punto de vista, están muy masificadas. Estamos hablando de ratios entre 27, 30 alumnos, quizá un poquito menos, depende del instituto. Claro, una media de 25 alumnos son muchos alumnos para estar muy pendiente, pero sí hay unos toques, digamos, generales en los cuales el docente coach puede incidir, ¿no? Por ejemplo, la forma en que tú miras a un alumno, en que lo tratas, en que te diriges a él, en los comentarios, en los feedbacks que le haces durante la sesión que realizas, todo esto tiene una incidencia tan brutal en el comportamiento y en la motivación del alumno que a veces no le damos importancia, pero tiene mucha incidencia. Es decir, así como te tratan, así como te consideran, así respondes, ¿no? Este es el efecto Pigmalión, ¿no? El famoso efecto Pigmalión tiene que ver con eso. Bueno, vamos a ver. El alumno y la educación son la principal variante que lleva tu libro. Al menos por lo que más o menos he escuchado y he visto sobre los comentarios que hacemos. Pero creo que a partir de ahí es donde se relata este libro, entre el alumno y su educación. Sí, bueno, El latido de la educación es un libro cuya columna vertebral es la educación con una visión muy holística de este término, ¿no? O sea, yo doy una definición que es la capacidad de extraer lo mejor de cada uno. Y esto se vincula mucho con el coaching. Es decir, tanto un coach como un docente lo que pretende es extraer lo mejor de cada alumno. Si nos fijamos bien, a ver, el llamado sistema educativo no deja de ser contenidos atomizados, matemáticas, lenguas, etc., 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 donde el mismo sistema, o sea, la legalidad, marca las pautas generales que el docente tiene que dar a conocer en cada curso. ¿Esto qué hace el docente? Lo organiza, lo estructura y a continuación lo emite en el aula a través de sus creencias, de su visión y con suerte el alumno pues capta algo de todo eso. En realidad estamos captando contenidos atomizados y filtrados por las creencias, por la mentalidad, por la forma de enfocarlos que tiene el docente. Por tanto, el coaching aquí es súper importante porque fijaros que el sistema educativo está diseñado para enseñar cosas externas. Todo lo exterior es lo que enseñamos.
pero no las partes internas del ser. Es decir, enseñamos a tener, pero no a ser. Todo este concepto tácito, es decir, todo aquello emocional, todo esto no se enseña. O si se enseña es por iniciativa personal de cada docente, pero de una manera muy tímida, porque el sistema, insisto, que es esas estructuras ya atomizadas que nos da la legalidad, pues no lo contempla. Y aquí el coach tiene mucho que decir y tiene mucho que hacer en este sentido, porque el coach, entre otras cosas, es una persona con una gran intuición a la hora de emitir algún tipo de pregunta en un momento dado que dispare la reflexión del alumno. Esto es importante. Por eso hay que tener la atención plena y constante. Rafael, ¿hay alumnos que se pierden con tu sistema? ¿No te entienden o te entienden demasiado? Yo creo que lo entienden perfectamente, porque es un sistema tan humano que nos acerca. Cuando tú te acercas a una persona, tenga la edad que tiene, tenga la edad que tenga, te acercas a una persona y te preocupas, es decir, tienes, aparte de la empatía es ponerte en el lugar del otro para entender un poco lo que está sucediendo, y más con adolescentes, por ejemplo, pero si además tienes compasión, es decir, tú entiendes lo que le está ocurriendo porque estás atento, pero además le das solución a ese problema o a ese bloqueo o a esa manera de manifestarse, porque a veces las actitudes disruptivas, detrás de todas ellas hay un mensaje de por favor, ayúdame. En la mayoría. Rafael, vamos a cambiar un poco el tema. Lo iremos mezclando por eso, pero ¿qué es el sistema educativo y cuál es la radiografía que me harías del actual sistema educativo? Bueno, el sistema educativo, como he comentado antes, lo que marca son áreas o asignaturas o materias de una forma atomizada, es decir, que difícilmente se interrelacionan entre ellas. Por lo tanto, aquí vemos ya una contradicción, porque la vida no está atomizada, la vida es integrada, totalmente integrada. Nosotros damos las matemáticas de una forma aislada, damos las lenguas de una forma aislada, damos la música de una forma aislada, es decir, de forma atomizada. Es decir, ya está un poco alejado de esa realidad. Esto es una. Y el sistema no deja de ser que esas materias organizadas por cursos, por edades, de una forma muy general y que difícilmente atienden a la individualidad de cada elemento, de cada individuo. Es decir, todos los alumnos de tercero de ESO, por decir algo, ¿vale?, de 14, 15 años, tienen que aprender determinados contenidos de una determinada materia y a un ritmo que te marca el sistema. Es decir, en la primera evaluación tienen que aprender tal cosa, tal contenido. En la segunda, y claro, todo el mundo no tiene el mismo ritmo, todo el mundo no tiene el mismo historial y todo el mundo no tiene las mismas capacidades como para entenderlo de una forma unidireccional. Es decir, hay personas que son muy visuales y entienden las cosas de manera mucho más visual, otras más auditivas y otras más táctiles. Por tanto, aquí deberíamos, por ejemplo, ampliar la manera en que transmitimos los contenidos para llegar al máximo de público posible. Esto es una, ¿vale? Es verdad que el sistema cada vez se están haciendo de forma tímida cosas un poco más transversales, como los trabajos cooperativos, o hay institutos que se están especializando en trabajar por proyectos, ¿no? Que los proyectos no deja de ser ese cambio que hace falta en el sistema, que es, para que nos entendamos, mezclar, ¿no?, de una manera un poco más racional y un poco más real determinadas materias bajo un mismo prisma. Es decir, te ponen una situación real donde tú tienes que hacer algo de matemáticas, algo de lenguaje, algo de... En fin, es algo un poco más real y más relacionado, ¿no?, entre las materias. Pero el sistema en sí todavía no ha cambiado, el sistema sigue siendo atomizado. Rafael, te voy a hacer una pregunta así un poquito. Cuando te acercas lo suficiente a una persona, le estás demostrando lo que quieres de él y te demuestra lo contrario. ¿Ha sucedido esto? Sí, sucede constantemente.
Sí, sucede constantemente porque, por ejemplo, en la franja de edad en la que yo estoy inmerso laboralmente, que es la adolescencia, ocurre lo siguiente. La adolescencia, hay autores que incluso, y autores serios, de científicos, dicen que es como una enfermedad, ¿no? Yo no llego a tanto, pero sí que es verdad que es como si murieran, dicho de una manera así un poco bruta, ¿no? Para volver a renacer. Es decir, ¿de qué mueren? Mueren de ser niños o niñas para transformarse en adultos. Entonces, esa transformación es como si estuvieran en un capullo, pues a veces generan cambios emocionales que ni ellos mismos saben gestionar, porque ni ellos mismos identifican, pero forma parte de esa transformación. Es decir, intentar dejar todo lo que es la parte, digamos, dependiente de los padres, dependiente para ser un poco más adulto y más autónomo, ¿no? Esta sería la naturaleza. Por eso hay tantas rifirrafes con todo lo que ellos ven como si fuera autoridad, profesores, padres, bueno, entrenadores. Entonces, hay un poco de choque ahí porque esto de la autoridad no lo tienen, o sea, a veces desde la autoridad no se transmite bien los contenidos y los comentarios y a veces, depende de la educación de cada alumno, de cada persona, pues no se entiende que se hace por el bien de uno. Es decir, se intenta reconducir algunos comportamientos. Entonces, este nuevo renacer hace que haya este choque. ¿Qué quiero decir con eso a tu pregunta? Y perdón, no me quiero ir por las ramas. La respuesta es que por mucho que tú quieras enseñar, si el otro no quiere aprender, no hay nada que hacer. Es decir, tiene que haber una predisposición al aprendizaje para que esos contenidos permeabilicen, es decir, entren dentro. Entonces ahí el coaching, que es un proceso, el coach tiene muchas herramientas para poder tratar esos contenidos y que entren de una manera más permeable. Pero insisto, si él o ella no quiere aprender, por lo que sea, porque hay actitudes muy disruptivas, porque ya son, yo diría que problemas ya de tipo psicológico, que requieren un buen profesional detrás que lo reconduzcan, si no se abren es complicado, es difícil. Bueno, la pregunta tú la has entendido muy bien. Has nombrado enseñar y aprender o no querer aprender. Yo la he hecho así, pero no quería hacer la pregunta tal como tú lo has dicho. Por eso me la he esquivado un poco diciendo alguien con el que tú, una persona con la que tú quieres y le demuestras eso. Y que él actúa en forma diferente, claro. Tú quieres enseñarlo, tú quieres, y claro, te demuestra lo contrario. No quería yo hacerlo así tan bruscamente, pero he visto que tú mismo lo has entendido muy fácilmente. Mira, ¿te gusta el trabajo que haces? El trabajo me encanta. El trabajo me encanta. Y no lo digo de forma peyorativa porque esté delante de una cámara, ¿eh? Es cierto, me gusta. Me gusta en el sentido de que para mí muchísimas veces no voy a trabajar. Voy a hacer algo que me apasiona. Es Lo verdad, estás... no quiero engañar. Hay días muy duros. Días duros porque somos personas y tenemos que gestionar cosas que nos ocurren, que ahora no voy a nombrar, pero hay cosas bastante desagradables que ocurren en el trabajo, en las relaciones con el alumnado y, bueno, y otras cosas, que a veces se hace difícil, pero bueno, hay que gestionarlo. Y bueno, pero el trabajo en sí me apasiona. Enseñar me apasiona, el trato humano me apasiona y en eso estoy. Me lo estás demostrando que eres bastante sincero con tus alumnos. El coach educativo, veo que lo que hace es que facilita la resolución de los conflictos de los alumnos. ¿Eh? Es lo que me acabas de explicar, que es lo que más haces. Pero hay muchos conflictos en estos alumnos. ¿Son conflictos de aprendizaje o son conflictos de temas personales? Bueno, la mayoría yo creo que son, bajo mi punto de vista, mi visión actual, yo creo que son de tipo más personal. Quiero decir que arrastran algunos, bueno, pues algunos déficits educativos ya de la tribu, y cuando hablo de tribu hablo de la familia más cercana, ¿vale? Que, bueno, hay creencias, maneras de pensar, que lo arrastran y entonces chocan un poco con los grupos, con la interrelación entre ellos,
la interrelación entre ellos y un docente. Entonces, esas creencias que no son más que maneras de pensar, de entender, cuando, por ejemplo, una de las cosas una de las misiones que tiene un docente, sea un docente coach, es en un momento dado marcar una pauta, corregir, para que nos entendamos. Esto es como aquel que va con el coche en la autopista y se desvía un poco y hay unas franjas que hacen ruido, ¿no? Esto es para avisarte de que te estás saliendo de las líneas. Entonces, un poco es lo que hacemos nosotros, ¿no? Marcamos un poco ese ruido para que el alumno o la alumna no se vaya de esas dos líneas. Esto es una manera también de educar. Es decir, hay unas líneas en las cuales el alumnado no debería traspasar y el docente está en ello. Hay que marcarlo. Entonces, ese marcaje se puede hacer de muchas maneras, pero es verdad que a veces hay que marcarlo de una manera como muy contundente, porque hay alumnado que necesita esta contundencia, por lo menos para entender que a corto plazo por ahí no puede ir. A corto plazo, ¿eh? Estas cosas a corto plazo van muy bien, a largo plazo no. Esto tiene que ir luego acompañado de explicaciones, de reflexión, de preguntas, y por eso tenemos todo un curso, son 9 meses, es como un parto. Tenemos 9 meses para ir trabajando en este alumnado para que vaya mejorando sus creencias, es decir, su manera de ver la vida. Y por tanto las respuestas que da. Muy bien. Mira, por lo que dices veo que la esencia del coaching es hablar, reflexionar y abrir la mente del alumno, sobre todo a otras posibilidades. Por lo que veo es así, pero ¿hay algunos alumnos que se lo tienes que hacer esto en forma personal? Sí, sí, sí. Esto es buscar los momentos en los cuales el grupo está como ocupado y entonces buscar ese momento para hablar con ese alumno. A veces las ocasiones te dan la oportunidad de poder remarcar o de poder hacer hincapié en determinadas cosas con ese alumno o esa alumna en concreto. Con lo cual viene todo como muy rodado, ¿vale? Por eso he comentado que tenemos un tiempo, tenemos 9 meses que hay que ir gestionándolo para ir trabajando en este aspecto. Porque eso sí que es verdad que el docente tiene que ir percutiendo, tiene que ir insistiendo sobre estos temas de diferentes maneras, porque el alumnado es diferente. Entonces, hay alumnos que puedes ir muy directo en los comentarios. Insisto, que no se trata de opiniones, sino de hacerles reflexionar sobre esa conducta que está ejerciendo y que seguramente no es la más adecuada, sobre todo para él, pero también como respeto al resto, ¿no? Entonces, pero esto es un tema de ir percutiendo en este alumno o en esta alumna. Pero hay alumnos que necesitas hacer un poco más de vuelta, tienes que hacerlo con un poco más de sutileza, precisamente porque esas creencias que tiene no se sientan dañados. Hay algunos alumnos que una lección la viven como un error, como un fracaso, como algo muy, muy malo para ellos, ¿no? Y esto vamos a ir cambiándolo poco a poco, porque precisamente el error y el fracaso forman parte del aprendizaje. Sin error no hay aprendizaje, pero hay mucho alumnado que lo vive muy mal todo esto. Me he equivocado, no sé hacerlo, y esto lo estigmatiza. Y esto hay que quitarlo, porque errar forma parte del aprendizaje. Yo de broma siempre digo, hasta el Messi falla los penaltis, por tanto... ¿Hay algún docente, o has tenido alguno, que va por delante de tu sistema? ¿Lo ve obsoleto? No sabría decirte. Bueno, no es mi sistema, es un sistema que está funcionando en muchos sitios. El coaching pedagógico, el coaching. Este estudio que hemos hecho hincapié al principio, hacía hincapié en sobre todo las percepciones del alumnado. Esta es la novedad, porque normalmente se hacen muchos estudios a nivel de dirección, a nivel de profesorado, se han hecho muchos estudios, pero a nivel directo con el alumnado hay muy pocos estudios, y este es uno de ellos, ¿no? Pero el coaching trabaja con equipos directivos, con docentes, de manera individual y grupal, y también con el alumnado, ¿vale? Entonces, lo que yo apuesto es que el docente tenga una metodología que le sirva para acercarse mucho más y mejor
optimizando sus recursos para poder enseñar mejor, es decir, permeabilizar, abrir un poquito más las puertas para que el alumno sea, que filtre mejor todas las enseñanzas, los feedbacks, los contenidos y pueda tener unos aprendizajes mucho más significativos. Es decir, si yo aprendo algo, quiero saber para qué me va a servir, esto para qué es, el por qué, pero también el para qué. Esto es los aprendizajes significativos. Entonces, docentes que hasta este momento no tengo ningún caso. Es cierto que la psicología, hablo de los psicólogos, no de todos, siempre ha sido un poco reticente con el tema del coaching, porque siempre lo ha visto como una, no sé, yo quiero pensar que lo ha visto como no sé, una pseudociencia, no sé cómo lo han visto, pero no lo han visto como algo que realmente sea serio, ¿no? Y realmente sí que es una cosa seria. Y realmente hay una formación muy grande detrás de todo, de un buen profesional del coaching. Pero es verdad que la psicología y el coaching no son iguales. Es decir, un alumno con problemas reales debe ir a un psicólogo, porque el psicólogo le va a dar la receta y le va a dar el protocolo para mejorarlo, ¿de acuerdo? Tanto a él o a ella como a sus padres. El coaching trabaja con personas teóricamente sanas, es decir, con personas que tienen bloqueos o con adolescentes que tienen estas pequeñas actitudes disruptivas que forman parte un poco de la edad y del momento en que están viviendo, ¿no? Para facilitarles un poco esos aprendizajes y que el tiempo, que es lo que más tienen, ahora que es lo más valioso, no lo pierdan, sino que aprovechen ese tiempo. El coaching es eso, es desbloquear, hacer reflexionar y, por tanto, hacernos mejores personas. Esta era una pregunta, la última que tenía para hacerte, que era casi que has dicho algo sobre ella. Quería que me la profundizaras un poco. ¿Cuándo te das cuenta de que los alumnos o los padres necesitan la ayuda del coaching? Bueno, si te acercas a ella o a él y empiezan a haber bloqueos, que es lo normal, o sea, lo habitual, lo normal, es que tengan bloqueos y tengan dudas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahora te puedo contar un caso, si me permites, Sí, de sí. que me está ocurriendo ahora. Mira, los alumnos de cuarto de ESO, ellos acaban una etapa en la cual ahora tienen que tomar una decisión muy importante para ellos, que es, ¿qué voy a estudiar ahora? ¿De acuerdo? Durante las tutorías de todo el curso se ha trabajado todo este tema laboral, pero así todo, como se ha trabajado, quiero decir que se les ha otorgado toda la información a vida y por haber sobre las salidas profesionales, ¿de acuerdo? Entonces, ahora hay bloqueo. Cuando yo tengo la oportunidad de hablar con alguno de ellos o de ellas, esta es la gran duda, ¿qué voy a estudiar? ¿De acuerdo? Entonces, una de las cosas que hace el coach es, por ejemplo, hacerles ver qué es en lo que no se sienten muy cómodo haciendo. Por ejemplo, un alumno que esta mañana yo he hablado con él sobre este tema y me decía que todo lo que eran tema de letras, tema de literatura, pues no se sentía cómodo, no le gustaba. Entonces, es una manera de decir, mira, ¿ves? Pues esto es lo que tienes que empezar a descartar para acercarte más a lo que tú ya quieres. Entonces, es una manera de ayudarlos, decir, oye, pues es verdad, pues esto, no, pues ya sé que la tecnología, las ciencias, por ejemplo, en este caso, pues me llaman algo más. Una cosa es saber exactamente qué, pero ya tengo un campo un poco más acotado de lo que yo quiero. Ahora esta persona va a hacer bachillerato científico, porque le da una formación en ese ámbito, que ya más o menos lo tiene bastante claro, y ahora tendrá 2 años más para acabar de perfilar, de reflexionar y de tomar su decisión. Cuando acabe el bachillerato, ¿qué voy a estudiar? O sea, ¿qué grado, qué carrera voy a estudiar? Si haré química o haré, no sé, algo de alguna ingeniería, no lo sabe todavía. Va por ahí el tema. Es ir descartando, ir ayudando un poco a abrir los caminos para que ella o él tome la mejor decisión. Pero claro, si esto se hace de manera una vez, pues a lo mejor no se pierden. Esto hay que ir manteniéndolo. Por eso el docente coach es tan importante en todos los niveles de educación, porque los vamos orientando en este sentido. Primero, les enseñamos a reflexionar, a pensar y a ser autónomos. Y eso es muy importante, porque eso es lo que se van a encontrar en la vida. Al final, cuando salgan a la vida fuera de lo que es la parte docente, van a tener que tomar decisiones laborales, personales, y ese entrenamiento, ese trainer, a veces no lo tienen.
Y cuando tienen que tomar decisiones importantes, no si tomo café o té, sino importantes, se quedan bloqueados. Porque el miedo lo que hace es bloquear. Ostras, ¿y ahora qué hago? ¿No? En cambio, si tú lo entrenas a reflexionar y a pensar, esto es un aprendizaje como silencioso, pero que va entrando y forma parte de esas creencias y de esa forma de hacer en la vida y que es muy positiva. Muy bien. Esto es lo que hace el coach. Muy bien, Rafael. Pues nada, me ha encantado mucho hablar contigo y las preguntas que te he hecho, no sé si en algunas te he puesto en aprieto o no, pero vaya, yo espero que no. Y trato simplemente de ver y de que nuestros seguidores comprendan un poco lo que es el alumno y el profesor y lo que puede suceder siempre y cuando alguien de la familia esté de por medio. Sí, sí, muy importante. Muy importante. Rafael, se Es nos ha acabado el es tiempo. importante que... Diga, diga, Sí, dime, perdón. dime, dime. No, solo voy a decir un poco lo que dices tú. Es importante que la tribu, que el entorno, que la familia eduque y ayude a educar, como la sociedad, pero la familia es muy importante, muy importante. Así es. Rafael, como se nos acaba el tiempo, como en cada programa de los que hemos hecho y seguiremos haciendo porque es un tema que me gusta mucho y es muy interesante. Sí. La Veu Televisión te da las gracias, y yo personalmente, por habernos concedido esta entrevista para el programa Punto de Encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? Y hasta la próxima. Gracias. Y a vosotros, amigos y seguidores, gracias por haber estado ahí. Hasta el próximo programa Punto de Encuentro. Buenas tardes.